Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Su nombre es Jesús. Él nos ama. Él nos ama con su tierno, tierno, tierno amor. Él nos ama, Él nos ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Él nos ama con su más tierno amor. Él nos ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con su tierno amor. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Su nombre es Jesús. Es Jesús quien nos ama con su grande, grande, grande amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Buenos días, Janet. Buenos días, hay alguien más que ahora se fue la foto. Buenos días, tenemos un amigo que nos ama. Tenemos un amigo que siempre está con nosotros y no nos abandona. Amados hermanos, somos nosotros los infieles que a veces lo abandonamos, pero Él siempre permanece fiel. Y qué lindo, hermano, que nosotros podamos tener en nuestro corazón, ¿verdad? Esa confianza que Él nos ama. Esa confianza, hermano, que nos da esa fe que es don de Dios, ¿verdad? Uno tiene que entender, tiene que comprender en nuestro corazón que dice allí la palabra de Dios en Jeremías, que Él nos ama con un amor eterno. Imagínate lo que está diciendo, nos ama con un amor eterno. ¿Cómo nos vamos a cantar? Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con su tierno amor. Él nos ama, hermano, Él nos ama. Y estamos pasando lucha, estamos pasando dificultades, estamos pasando enfermedades, pero el amor de Él nunca se aparta de tu vida, ¿verdad? Qué lindo, hermano, saber que Él te dice a ti y me dice a mí, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros ponemos nuestras cargas en el Señor. Hermanos, viene esa paz, viene ese reposo de Dios. Como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo, ¿verdad? Y hermanos, nuestro Padre Celestial quiere que vos vivas en el reposo de Él, ¿verdad? Y
Y te dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos el reposo de Dios porque no le ponemos las cargas al Señor? Nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras angustias, ¿verdad? Nuestras enfermedades. Cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, yo ya no puedo más con esto. Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que entregar nuestra carga al Señor. No hay cosa más maravillosa. Buenos días, Rubén. Sé que hay 3 personas en este momento, pero no llego a distinguir quién es la tercera persona que estoy viendo. Ah, allí está mi hermano Flores, gloria a Dios. Un abrazo grande, hermano Flores. Ustedes saben, hermanos, les voy a contar un testimonio antes de arrancar. Dios no quiere que nosotros llevemos carga. Nuestras cargas es orar unos por otros, amarnos unos a otros, bendecirnos unos a otros. Pero Dios no quiere, hermano, que tú lleves las cargas. Porque las cargas traen angustia, las cargas traen problemas al corazón, problemas de depresión. Todo por nosotros no poner las cargas en el Señor. Miren, les voy a contar un testimonio que me pasó a mí. Hace muchos años yo tuve problemas con un hijo en el cual, cuando uno ama a los hijos, todos son iguales. No hay uno más que otro, todos son iguales. Y uno de esos hijos de los 4 que tengo hizo algo que nos partió el corazón, por lo menos me partió el corazón a mí. Y ustedes saben, hermanos, que yo tenía un dolor en el pecho tan grande, que ese dolor me llegaba a la espalda, era como una espada. Yo me levantaba y buscaba ahí en Google y decía que si era un infarto, si era algo en el corazón, había que levantar los brazos, no bajarlos. Y mi esposa dormía y yo con ese dolor de noche era espantoso. Y ese nudo en la garganta que llorás por tus hijos, ¿no? Y terminé en el hospital, hermano, Y cuando me hacen los exámenes, el corazón estaba bien, la presión se había ido para allá arriba, y pasaron como 8 meses, 9 meses, no sé los meses que pasaron, pero las noches eran un infierno para mí. Yo era pastor. Las noches eran un infierno para mí. Aquello aumentaba el dolor en el medio del pecho y yo no le contaba nada a la sierva, pero aquello me superaba. Entonces vino una convención de la Iglesia Central donde venía un amado siervo de Dios que yo lo quiero mucho. Tiene dones maravillosos que Dios le ha dado, más de uno. Y cuando él vino, yo fui y pasé al frente. Y cuando paso al frente me arrodillo con la sierva, me ungen con aceite. Y viene este hombre hablando en lengua angelicales, corta las lenguas. Dice el Señor que pongas todas tus cargas en Él. Pero ahora, hermanos, no puse solamente a un hijo, puse a los 4. Y sentí eso que salió de mí. Hermano, si el pueblo de Dios llegara a entender que Él quiere que vos vivas en el reposo, en esa paz, pero no un día allá arriba y otro día acá abajo, no. Así, ¿verdad? Tenemos que aprender
a depositar las cargas. Se me fue el dolor al corazón, al pecho, aquella espada que me cruzaba desde el frente hasta la espalda, se me fue, dormí lo más bien. Miren lo que es un espíritu de angustia, ¿verdad? Como muchas personas están en los hospitales, toman remedios, toman pastillas. Cristiano estoy hablando, porque no ponen las cargas en el Señor. Hermanos, yo me encontré liberado. Y hoy, mis hijos, oro, solamente oro. No sé, Geraldo, cómo hacer para unirte. No entiendo nada. Perdóname, pero no sé. Y ustedes saben, hermanos, que fue tan impresionante la paz que me vino, el gozo que me vino, ¿verdad? Y no puse a uno, puse a los 4. Pero uno era el que había hecho cosas que no les voy a estar contando. Pero Dios me enseñó a poder enseñarles a ustedes que ustedes sus cargas doblen rodilla. Y hasta que no sientan que esa paz entró en tu corazón, hermano, no dejes, no te levantes. ¿Saben lo que pasa con el pueblo de Dios, amados hermanos? Que ponemos las cargas y cuando nos levantamos de las rodillas, seguimos con las cargas, porque no se las entregamos. Pero cuando aprendemos y confiamos en nuestro Dios, que dice, venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo haré descansar. Miren, uno llega a un momento que es como que fuera un mal padre, porque es como que no se preocupa por los hijos. Pero cuando vos se los consagraste a Dios, Dios es el que se encarga de ellos, y en el tiempo de Dios, Dios va a hacer una obra maravillosa. ¿Comprenden? Porque son nuestra descendencia. Entonces, mamá, papá, que me estás escuchando y los que vayan a entrar, Dios no quiere, nuestro Padre Celestial quiere que tú lleves cargas. Él quiere que tú vivas en el reposo de Dios, acá en la tierra, para luego entrar al reino de los cielos en el tercer cielo. Pero Él quiere que vivas desde ahora reposadamente, ¿verdad? Y cuando a mí me pasó eso, hermanos, no saben a la cantidad de personas que Dios ha liberado, ¿verdad? Contando yo este testimonio. ¿Cuántas personas me decían, Tomasino, sabes que yo tengo una amargura en mi corazón, tengo un dolor, tengo una herida, tengo una llaga en mi corazón, pero hablaste esa palabra y Dios me liberó, ¿verdad? Que en esta mañana, Undalay, Alabashanda, Alabasay, todos aquellos que tengan cargas, ¿verdad? Distintas clases de cargas, deposítenlas en las manos del Señor, entréguenselas en las manos del Señor. No lleven cargas cuando Dios vino en forma de hombre a morir en la cruz del Calvario y a resucitar para que tú vivas reposadamente. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no quiso entrar en su reposo, pero hay un reposo para ti y para mí, hermano. Y tú tienes que vivir esa vida, ¿verdad? En el Espíritu, y no vivir, hermanos, ya más con todo aquello que nos rodea, que nos trae enfermedades, que nos trae amargura, que nos trae muchas veces desaliento. A veces nos escapamos de tener esa paz, ¿verdad? Eso ahí, y de repente gritamos cuando no podemos gritar. Pero todo es porque hay veces hay heridas en nuestro corazón, ¿verdad? Y no hemos puesto las cargas en el Señor. Cuando este siervo de Dios me dijo, dice el Señor, que ponga las cargas sobre él, que no lleves las cargas,
que Él ha venido para llevar tus cargas. Mira, hermano, las lágrimas brotaban por todos lados. Arrodillado allí, y fue una liberación tan grande, una liberación tan grande. Y hoy, hermanos, vemos la paz de Dios en nuestros hijos conmigo. La paz de Dios con la sierva. Bueno, la sierva, saben cómo son las madres, Dios mío. Me corre por el costado y están los hijos. Pero qué lindo, hermano, qué lindo. Yo no sé si hoy podía estar predicando la palabra o estaría en un chaleco de madera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estaría muerto. Porque aquello era insoportable. ¿Cuántas personas dicen que están enfermas el corazón? Hermano, estoy hablando de la iglesia. Y es porque no ponen las cargas en el Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener experiencias para poder hablar a otros. Llevar las marcas para poder hablarle a otros. ¿Comprenden lo que quiero decir, amados hermanos? Nosotros tenemos que ser seres espirituales. Seres espirituales. Estamos en este chuche de carne. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en esa paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Pero yo no la doy como la del mundo. Esa paz que transmite el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y allí en Isaías dice que el Señor es príncipe de paz. ¿A ustedes les parece que nuestro Señor, que vino a morir en la cruz, sufrir como sufrió, para llevar tus pecados, para llevar tus cargas, Él quiere que tú estés sufriendo? ¿Cuántas veces dicen, no, esto me lo puso Dios? ¿Quién te dijo que te lo puso Dios? Si Dios es amor. Si Dios es amor. Él quiere llevarte las cargas. Él quiere llevarte los problemas. Él quiere llevarte las enfermedades. ¿Verdad? Por eso, hermano, nosotros tenemos que doblar rodillas. Doblar rodillas. Sí, por más hombres que seamos, hermano. Hay momentos que nos quebrantamos. Hay momentos que lloramos. Y esas lágrimas son recompensadas por el Padre. Imagínate una madre derramando lágrimas por sus hijos. Si Dios contesta la oración de un padre, ¿cómo no va a contestar la oración de esa madre? Por eso, hermanos, en este día que Dios nos haga entender que vienen tiempos difíciles, pero Dios quiere que tú tengas la confianza total en Él y que todo aquello que se te arrime alrededor tuyo, ¿verdad?, queriéndote traer angustia, dolores, sufrimiento, lo deposites en las manos del Señor, ¿verdad? Hermanos, nosotros no sabemos cuánto tiempo podemos estar como pastores. No lo sabemos. Enseñando la verdad de Cristo. Pero vendrán tiempos. Tal vez a Uruguay no, tal vez a Argentina no, tal vez a Ecuador no, ¿verdad? Vendrán tiempos, hermano, que cada uno de ustedes va a tener que depender del pastor de los pastores, de nuestro Señor Jesús. Dios quiere preparar tu corazón para que tú dependas pura y exclusivamente de Él, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a estar los pastores? No lo sabemos. Enseñando la verdad, no lo sabemos. No sabemos si viene persecución, no sabemos de a quién más. Pero si tú estás agarrado firme de nuestro amado Jesús, hermano, la victoria es tuya siempre. Aprende a depositar tus cargas. Por nada estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Dios ha puesto, hermanos, de hace unos cuantos años atrás, me ha puesto las vacas flacas comiendo las vacas gordas, ¿verdad? Que fue lo que vio José, ¿se acuerdan? Se viene ese tiempo en el cual el mundo
va a pasar hambre. Y tú y yo tenemos la confianza, ¿verdad? Y tenemos que tener esa fe de que Jesús es nuestro pastor. Y Él dice, si le da comida a las aves del campo, cuanti más a nosotros. Si viste los lirios del campo, cuanti más a nosotros. ¿Verdad? Jesús multiplicó los panes y los peces a 5.000 personas, más las mujeres y los niños. Se calculan 17, 18.000 personas, de 4 o 5 panes y unos pececitos. Los partió, los bendijo y se llenaron 12 canastas. 12 canastas sobraron, amados hermanos. El Señor es el dueño de la plata y el oro. El Señor, cuando le dijo a Pedro, Pedro, tira las redes a la derecha, los pescados obedecieron dentro del agua para estar allí, para cuando caía la red. ¿Entienden lo que quiero decir? Amados hermanos, en el Señor somos más que bendecidos. Todo está en que nosotros pongamos la confianza en Él y no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestro estudio secular. Está bueno que hay que estudiar, pero la confianza tiene que estar en Jesús, ¿verdad? Por nada estáis afanosos. Y dijo Jesús, cuando viene aquel día, no te llenes de glotonería, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, hermano? Cristo viene a paso agigantado y vemos los shopping, vemos, hermanos, ahora distintas casas que traen de la China, de acá, y la gente vive desesperada comprando y comprando, metiéndose en deudas, amados hermanos, y después viven amargados para poder pagar las cuentas y tienen que trabajar. Cuando el Señor te dice, no te llenes de glotonería, ¿verdad? Contento con lo que tenés. No quiere decir que no te compres algo si tú lo necesitas, pero no lo compres por gusto, ¿verdad? Tenés un celular que te anda perfecto, pero la glotonería, que es un espíritu, te hace ver aquel último que salió y te dan tantas cosas. Y tenés este que anda precioso y te metiste en otro. Y este todavía no lo terminaste de pagar. Hablaba con la intendencia de acá de Canelones y ellos me decían que es impresionante los deudores que hay con las patentes de los autos. Los deudores que hay con las contribuciones. Impresionante. Pero los ves a todos llenos de paquetes, llenos de glotonería. ¿Saben lo que dice la palabra? No le debas nada a nadie. Podés comprar con una tarjeta, sí, pero no te atrases. No te atrases. Como hijo de Dios, como hija de Dios, no te atrases. No te atrases. Pagá. Llega el momento y pagá. ¿Verdad? Y así estamos viviendo muchos cristianos. Colgado de la luz, colgado del agua, y decimos que estamos bien delante de Dios. Mucha glotonería. Y Dios tiene que sacar toda esa ansiedad para que el Hijo de Dios viva reposadamente, ¿verdad? Comprá lo que te haga falta. No malgastes el dinero, porque de aquí a unos años te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando hoy. No malgastes el dinero. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos abra los ojos al entendimiento.
dice la palabra ahí en Mateo 24, hermanos, vamos a leerlo, para que vean que no estoy hablando por hablar. Son las señales antes de la venida. Miren que dice Mateo 24, 24:3, vamos a leerlo todo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, sentado en los montes de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Fueron los discípulos, ¿verdad? Aparte, no con el pueblo, no con los que lo seguían, aparte. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que dijo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, vimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vimos la guerra de Vietnam y una cantidad de guerras tremendo. Ya eso, hermano, está semi cumplido, porque falta otra guerra, ¿verdad? Y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, escucha bien, porque es necesario la guerra. Lo escribe Dios, el Espíritu Santo, a través de Mateo. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre. Miren el orden, pestes y hambre. Ya sufrimos la del 2020, 2021, ¿verdad? Que encerraron a todos entre las casas y bueno, peste. Siempre hubieron peste. Pero la peste era allá en África, la peste fue en tal país, pero esta peste fue global. Eso es lo que marca la diferencia. Que no fue una peste en Uruguay, no fue una peste en México, no. Una peste que se formó en China y a los 2 meses estaba en Uruguay, hermano. 2 meses había llegado al Uruguay. Son temas para hablarlo el otro día. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Hoy vemos, hermanos, yo estoy en páginas de terremotos, donde 8, 10, 12, 20 terremotos en los 5 continentes, y más todavía, ¿verdad? Siempre hubieron terremotos, pero era uno cada tanto por allá. Ahora son terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Vemos Perú, estamos viendo Chile, Argentina, los lugares más lejos de la capital de Argentina, estamos viendo por toditos lados, Indonesia, Japón, Chile, bueno, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pestes y hambre. Lo que Dios me ha puesto, amados hermanos, hace años, hablándole al pueblo de Dios, que se preparen, que se preparen. No malgasten el dinero, no malgasten el dinero. Traten de, así como ese niño, escucha bien lo que te digo, así como ese niño tenía unos panes, unos peces, vos tenés que tener. ¿Se acuerdan la viuda con el aceite y la harina? Sí, ella tenía un poquitito y Dios le multiplicaba el aceite. Dios, allí, los panes y los peces, ¿verdad? Y Él multiplicó. Entonces, tú tienes que ser sabio, tienes que tener algo y Dios lo va a multiplicar. Porque Dios, hermano, como a José, ¿verdad? Le dio la capacidad y la sabiduría, ¿sí?, de guardar en Egipto
por el hambre que se venía. Y luego su familia, que lo había despreciado, su familia que lo habían vendido a José, ¿sí? Él los manda a buscar, ¿verdad? O van, no manda a buscar, no, creo que van dos de los hermanos, no me acuerdo bien. José puede saber, Flores, él tiene una memoria bárbara. Y allí apareció Jacob con todos sus hijos y se encontraron con José, aquel que habían dicho que había muerto porque lo habían vendido, lo habían tirado en una cisterna. Y José, hermano, proveyó del alimento, ¿verdad?, para la familia. Entonces, hermanos, tenés que tener algo, porque tus hijos te van a venir a pedir, porque el vecino te va a venir a pedir. Y ese es el momento donde nosotros tenemos, hermanos, que compartir, porque a través de estar compartiendo, esas almas se van a convertir a Cristo. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder entender lo que estamos hablando. Por nada estéis afanosos. Poned tus cargas en el Señor, y hasta que no sientas esa paz en tu corazón, no te levantes de las rodillas. No te levantes de las rodillas. El Señor no quiere que nosotros llevemos las cargas. Amén. Vamos a ir a la palabra, y hoy vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2. Salvos por gracia. Salvos por misericordia. Salvos por la voluntad de Dios. Porque nosotros no valíamos nada. No valíamos nada. Ni valemos nada. Para Dios valemos más que toda la plata del mundo. Pero en sí, si nosotros creemos que valemos algo, le erramos. ¿Comprende lo que quiero decir? Dios es todo en todo. Entonces somos salvos por gracia, amados hermanos. Dice así, salvos por gracia. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, ¿verdad? Ahí es donde aparece la primer resurrección. Esa es la primer resurrección, amados hermanos. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos presenta a Jesús, y si lo aceptamos, pasamos de muerte a vida. Porque estábamos muertos en delitos y en pecado, pero al aceptar a Jesús como nuestro Señor y renunciar a aquella vieja vida que teníamos, amados hermanos, automáticamente allí aparece la resurrección y la vida en nosotros, ¿verdad? Yo vuelvo a repetir, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites, delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera resurrección. Hoy tú y yo tenemos vida eterna. Nos sacó de muerte a vida y no miró nuestra condición. Estábamos muertos en delitos y en pecado. No le importó. Él se entregó por amor a ti, para salvarte, para cuidarte, para protegerte, para enseñarte, para limpiar tu corazón, sanar tu corazón. Si es necesario, te pone un corazón nuevo para que entres a la vida eterna. O sea, ya estás en la vida eterna, sino que entres al reino. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu satánico, un espíritu del aire, como dice acá, que trae la desobediencia, ¿verdad?, al mundo y aún a los hijos de Dios. Sí, es tremendo esto, hermano. Hoy son pocos los que se quieren sujetar a la palabra de Dios, vivir la palabra. Hoy quieren
y te hablan y te dicen, pero los tiempos cambiaron. Pero yo estoy en una cultura acá en este país y acá siempre se vive igual. Antes de tener la cultura en ese país, ya existía la palabra de Dios y ya Dios había dicho que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasaría. Quiere decir, hermano, que muchas veces queremos acomodar el evangelio a nuestra manera de vivir y no acomodar nuestra manera de vivir al evangelio. Entonces ahí, hermanos, entramos en ese espíritu, que no es el Espíritu Santo, es un espíritu en el aire que te hace estar en desobediencia. Se lo vuelvo a repetir, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No dice en la creación, dice en los hijos. Todos son parte de la creación, pero hijos son los que aceptan a Jesús como su Salvador. No todos son hijos, como andan predicando por ahí, hermanos queridos. Hijos son los que aceptan a Jesús y pasan de muerte a vida, ¿verdad? Que no son engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu Santo. Esos son los hijos, ¿verdad? Pero muchos de esos hijos vuelven para atrás y ese espíritu de desobediencia los toma. Que Dios tenga misericordia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne, escuchen bien, y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Éramos hijos de ira. Qué tremendo, ¿verdad? En otro pasaje bíblico dice, hermanos, que Dios nos salva de la ira venidera, ¿verdad? Quiere decir que Él nos lavó, nos compró, obedecemos la palabra, hermanos, y la ira venidera ni a ti ni a mí nos va a tocar. Apocalipsis 3:10 dice, te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Te va a proteger, te va a guardar, ¿verdad? De la ira venidera. Y Dios nos sacó, ¿verdad? De esa ira, entregó a su Hijo, se hizo maldición, maldito, para sacar. Qué maravilloso lo que hizo el Señor. ¿Cómo no vamos a obedecer? Si tú y yo, hermanos queridos, vivíamos de otra manera totalmente distinta, ¿verdad? El Señor nos ayude a cambiar, a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Hoy tú y yo tenemos que tener otro pensamiento. Dice que Cristo se tiene que formar en nosotros, ¿verdad? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Tú y yo tenemos que cambiar la mentalidad. Y solamente a través de la palabra. Y ver el amor de Dios en cada palabra. Ver el amor de Dios en cada palabra. ¿Comprenden? Porque antes éramos hijos de ira. Ahora, por su amor, dejamos de ser hijos de ira. Y nos va a guardar de la ira. Es maravilloso el Señor. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No podemos ver a los demás que están apartados del Señor, caminando en pecado, en inmundicia, verlos como, mira cómo están. ¿Y vos qué eras? ¿Y yo qué era? ¿Verdad? Como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia de ellos. A eso nos llama Dios. ¿Verdad? Saben que muchas veces nos olvidamos del hueco de la cantera que Dios nos sacó. Estábamos en el barro cenagoso. Él nos sacó, nos limpió, nos purificó. Ahora vemos a los demás como, ¡oh! No, hermano, no. Tenemos que amar a aquellas personas y orar por ellos, porque otros oraron por ti,
otros oraron por mí. Por eso estamos dentro del camino del Señor. Porque Dios puso a uno, a otro de distintos países igual, para orar por ti y por mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira qué cosa más divina, es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Por gracia, un don no merecido. Ni vos ni yo merecemos estar en el camino de Dios. Pero por ese gran amor, Él es rico en misericordia, te llamó Martín, te llamó Susana Corvo y a cada uno de los que están allí y los que vayan a entrar. No podemos estar enamorados de Jesús. Yo estoy enamorado de Jesús, hermanos. ¿Qué quieren que le diga? Para mí Jesús es todo. Para mí Jesús es todo. Yo estoy enamorado de Jesús. Ustedes tienen que estar enamorados de Jesús, hermano. ¿Quién va a ir a una cruz, hermano, para salvarte? ¿Quién? Solamente uno. Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a Jesús. Es todo. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él hizo, hermano, los mares, hizo los monstruos marinos, hizo las aves con un plumaje maravilloso, hizo las estrellas, le puso nombre a cada estrella. Y va a poner los ojos sobre nosotros. ¿Se dan cuenta lo que es el amor de Dios? Cuando Él habita en el tercer cielo, hermanos, poner los ojos sobre nosotros, cuando es un Dios santo, 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 y vive en la santidad. ¿Cómo no lo vamos a amar, hermano? ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, heme aquí? Haz de mí como tú quieras. Yo no me pertenezco, yo no soy dueño de mi vida, pero tú sí eres el dueño. Haz de mí como quieras. Enamórame de ti, Señor. Dame esa fe que es don de ti para yo poder seguirte. La fe es un don. ¿Cuántas veces hablamos con hermanos y dicen, yo tengo una fe tremenda? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? La fe es don de Dios. Y Él la da como Él quiere a cada uno de nosotros. A veces se llenan de papelitos y yo tengo una fe. ¿Qué vas a tener, hermano? Dios te pincha el globo y se te fue la fe, no seas mal. La fe es don de Dios. Por eso tenemos que amar a Dios, hermano. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Por gracias soy salvo, no por méritos. Yo vengo todas las mañanas a estar con ustedes. Esto a mí me da la salvación y yo te digo que no. Yo te digo que no. Yo soy salvo por gracia, no por lo que hago. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? A Dios no le llenamos el ojo por lo que nosotros hagamos. Estamos aquí porque Él nos amó primero y nos llamó para su reino. Que Dios, hermano, trabaje con nuestras vidas. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos. Ahí está la primera resurrección que les hablo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Pero cuando vos amás a Dios, vos no estás en esta tierra, hermano. Vos estás junto con Él y Él está junto contigo. Pero nosotros ponemos los ojos en la tierra y aquí y allá y el otro. Y Dios te dice, pero hija mía, hijo mío, yo te tengo sentado conmigo acá.
¿Por qué tanto afán? ¿Por qué esto? Pelean de política, pelean de fútbol, pelean de aquí. Acá es reposo. Yo te tengo sentado en lugares celestiales. ¿Por qué vas a perder el privilegio que yo te estoy dando de estar sentado en lugares celestiales? Allí donde está Martincito, allí donde está Tino y todos los hermanos que están, ¿verdad? Donde está Silvia Castillo, que veo que está ahí, gloria a Dios, Silvia, por estar. Está sentada en lugares celestiales. Esto es un misterio. Esto es un misterio. Pero Dios te tiene sentado en lugares celestiales. Vas a estar poniéndote a discutir de política, de esto, de aquello, lo otro. Vas a perder eso tan hermoso que es el reposo de Dios. Te tiene junto a Él. Estás sentada en lugares celestiales. Vas a perder eso tan hermoso, ¿verdad? Por volver de vuelta a ser como éramos antes. Por favor, hermano. Yo no quiero volver nunca más para atrás. Yo no quiero. No sé ustedes, pero yo, ni loco, ni loco. Por eso, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira qué divino que Dios te abra el entendimiento de esta palabra, de este versículo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, Él nos resucitó. Estábamos muertos en delito y en pecado. Por gracia sos salvo. Por gracia soy salvo. Tú eres salva, pero no por méritos propios. Dice que Él te amó primero. Y Él es el que te llama a su reino. Esto no es obra de hombres. Miren, le explico para que entiendan. Somos instrumentos. Ustedes son instrumentos de Dios como soy yo. Acá no hay uno más que otro. Somos instrumentos de Dios. Para cuando Él nos quiere usar, ¿verdad? Él trabaja de esta manera. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y el Espíritu Santo es el que te presenta a Jesús como tu Salvador. Y puede usar a Silvia Castillo, puede usar a Martín, a Tino, a Susana, bueno, a cualquiera. Pero no es la persona. Es el Espíritu Santo, ¿sí?, que te da la capacidad y la sabiduría y te lleva delante de esa persona, ¿verdad? Y es Él el que le habla, es Él el que la redarguye de pecado, y es Él, el Espíritu Santo, ¿verdad?, por ese vaso o por ese instrumento que la persona se entrega a Cristo. Pero el hombre solamente participa de ser instrumento. Pero Dios te tiene escogida y predestinada, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, hasta que llega el momento del llamamiento supremo. La obra es del Espíritu Santo, como dice la palabra, es por Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos instrumentos. Entonces, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. No porque nosotros tengamos mérito. No. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Todos nosotros. Entonces, hermano, Él nos resucitó con Cristo. Hoy tú tienes vida eterna. Hoy partís de esta tierra, ¿verdad? Y si estás dentro de la palabra, viviendo la palabra, vos te vas con Él. Qué cosa más hermosa, hermano. Es maravilloso saber, hermano, que nuestras vidas están aseguradas. Mira, hablando secularmente, vos vas, tenés un auto, tenés una casa, tenés una moto, y vas y la asegurás contra todo, ¿verdad? Y vos trancaste la moto, la dejaste allí en la calle y te fuiste a hacer las compras.
o el auto, o tu casa, ¿verdad? Y ese seguro te da una confianza, y es un seguro humano, te da una confianza bárbara. Ahora Jesús te compró y te da el seguro más grande, la protección de los ángeles, la guía del Espíritu Santo para entrar en el reino. Es maravilloso el Señor, hermano. Entonces, tú tienes que tener esa confianza que en la cruz del Calvario, Cristo, si te arrepentiste de tus pecados, te hizo salva. Por eso dice, poniéndose el yelmo de la salvación. Hay muchos cristianos que están viviendo correctamente y no creen que son salvos. No creen. Entonces, Pablo, ¿verdad? Que estaba en la cárcel, él escribe ahí en los Efesios 6, dice que cada uno de nosotros tenemos que tener el yelmo de la salvación. Es el casco del soldado romano, ¿verdad? Que se ponía en la cabeza. Entonces, todo aquello que venía, ¿verdad?, a pegar en la cabeza, rebotaba en el casco. Lo mismo Satanás trabaja con flechazos, ¿verdad?, llevada a tu mente, a tu mente, a tu mente, a tu mente, ¿verdad? Seré salvo, no seré salvo, y que esto, y que el otro. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, a través de Pablo, poniendo el yelmo de la salvación en vuestra cabeza. Tú resucitaste de nuevo. Hermano y hermana, tú resucitaste de nuevo. Ahora te tienes que esmerar de vivir esta vida, que es el camino, la verdad y la vida, para entrar por esa puerta estrecha. También nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Para no ser hijos de ira, como ya hablamos. Obedece la palabra, que la palabra es la que te lleva a la vida eterna. Me voy con él. Sí, Jané, gloria a Dios. ¿Cómo estás, Jané, después de ayer? A ver, decime que bien o cómo estás. Así nosotros sabemos con Mari. Si no te fuiste, escribime cómo estás. Seguimos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias soy salvo, porque por gracias soy salvo, por medio de la fe. Gloria a Dios, Jané, gloria a Dios, el Señor es bueno, amén. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta que nada es nuestro? Nada es nuestro, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Porque por gracia soy salvo. La gracia es un don no merecido. Por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros. Ni la fe es nuestra, hermano. Ni la fe. Que a veces nos creemos que, ay Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Será santo el Señor? ¿Será puro el Señor? ¿Cómo nosotros tenemos que hablar la palabra y caminar en este mundo siendo luz y sal? Hermanos, nada es nuestro. Nuestras vidas no son mías, no es nuestra, mi vida no es mía, la vida de Jané no es de ella. Y a veces nos aferramos a las cosas de este mundo y nada es nuestro. Ponete a pensar, si hoy partieras con el Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu casa, con tu auto? ¿Qué pasa? ¿Me explico? Y estamos aferrados a las cosas de este mundo, aferrate a las cosas que son para la vida eterna, hermano. ¿Entendés lo que quiero decir? Mira, mi padre, y con esto termino, mi padre era un hombre muy especial, yo lo quería mucho. Mi hermana no está, pero los ojos de mi hermana era mi padre. Y ustedes saben que
Él estaba en agonía, estaba en el momento para partir, se había entregado a Cristo, gracias a Dios. Y cuando él volvía en sí, me decía, Tiquito, a mí me dicen Tico, Tiquito, ahora cuando salga de esta, vamos a ir al interior y vamos a traer fierro y de allá traemos huevos, gallinas, patos. Hermano, se estaba muriendo. Y él quería, hermanos queridos, salir y él de buscar, de hermano, la vida eterna, buscar las cosas del reino. Él pensaba en las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero con cuánta decisión lo hacía. Él sabía que se estaba muriendo. Él sabía que se estaba muriendo. Sin embargo, ese espíritu de lucha, ¿verdad? Ustedes saben que llegó un momento donde él quedó sin hablar, sin nada. Una madrugada, me acuerdo, y de repente se despierta. Había estado como en un estado de coma. Se despierta, me dice, Tiquito, está todo preparado para ir. Qué divino, hermano. Está todo preparado para ir. ¿No? Qué lindo es cuando le creemos a Dios, aceptamos a Dios de todo corazón y llega el día de tu partida, ¿verdad? Y tú te vayas a ese reino eternamente. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El reino eterno. Estás sentada, Jané, Elida Castro, Martincito, todos los que están allí, ¿verdad? Estamos sentados en lugares. Amparo Zapata, Amparo, un abrazo grande para todo Colombia, gloria a Dios. Amados hermanos, estamos sentados en lugares celestiales. Pero hoy los cristianos, la mayoría de los cristianos están con la mente acá, en la tierra. Sin embargo, Dios te tiene sentado en lugares celestiales. Que Dios nos abra el entendimiento. ¿Cuánto valés para Dios? ¿Cuánto valés para Dios? Y Dios va a preparar moradas para cada uno de nosotros. Es maravilloso, hermano. Tal vez todos esos deseos que has tenido por años, ¿verdad? De tener una casa propia, de tener aquello que siempre soñaste, nunca pudiste lograrlo. Tal vez el Señor, cuando estés con Él, te va a pegar una sorpresa, ¿verdad? Y vas a tener todo aquello. Y más de lo que vos pensás. Por eso, hermano, amemos a Jesús. Pongámoslo en el primer lugar de nuestras vidas. Nuestras vidas no nos pertenecen, es de Él. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy, hermanos, a las 9 por ahí, más o menos, 9:15, estamos predicando para Radio Encuentro. Así que todos aquellos que nos quieran acompañar, acompáñenme, entran en el Facebook mío, Julio Tomasino, y ahí van a encontrar esta plataforma donde predicamos para Nueva York y varias radios en simultánea, amados hermanos. Estén orando por mí para que Dios me dé palabra. El que no pueda estar, ore por mí, para que Dios me dé palabra para nuestros hermanos en los 5 continentes. Un abrazo grande, ¿verdad? Y hoy estamos viernes. Bueno, que tengan un fin de semana hermoso, agarrado de las manos del Señor. No se suelten, por favor, no se suelten. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.